estar aquí en esta tarde. Y a pesar de las cuestiones técnicas, ¿verdad?, nos da la oportunidad de cantarle, de alabarle, porque Él es bueno y siempre es grato poder juntos como iglesia alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y recuerde que estamos en nuestra serie Viviendo en Plenitud en Cristo, y el tema de hoy, el tema número 2, lleva por título Mi identidad en Cristo. Ese es el tema que estaremos viendo en esta mañana. Y sin duda alguna, hermanos, como usted bien lo sabe, vivimos en una época donde la inmediatez tiene influencia en nuestras vidas, en cada una de las personas, ya que todo lo queremos rápido, todo lo queremos fácil y todo lo queremos sin la necesidad, ¿verdad?, de tener que invertir o esforzarnos en aquello que queremos, pero sin embargo lo queremos de manera inmediata. Pero sin duda alguna también estamos viviendo en una era de la hiperconexión, donde las redes sociales y los logros visibles muchas veces se convierten en las medidas de éxito en la vida de la persona. Es decir, la persona se le da valor con referencia a eso. Y la cultura actual, carente de valores, hermano, nos incita a buscar reconocimiento a través de los likes, ¿verdad?, para los que tienen Facebook o redes sociales, y nos lleva a buscar el reconocimiento a través de eso, a través de los seguidores, a través de certificaciones y de títulos, para así supuestamente tener una identidad. Y muchos, en ese sentido, buscan tener una identidad, sentirse identificados a través de las redes sociales y a través de esa aceptación en medio de las redes sociales, que cuando no sucede, muchas veces ha terminado en tragedia de tanta influencia que es las redes sociales y el querer ser reconocidos por los que ahí están, ¿verdad? Sin embargo, se nos olvida y dejamos a un lado la pregunta fundamental para nuestras vidas: ¿quién soy realmente? Sin embargo, hermanos, el Evangelio nos invita a mirar, a poner el foco en otra dirección, más allá de los cambios, hermanos, y facetas de este mundo caído y perverso. Nuestra verdadera identidad se halla en la relación íntima y transformadora en Cristo. Ahí es donde yo puedo encontrar mi identidad, ahí es donde yo puedo encontrar mi identidad en Cristo, en esa intimidad con Cristo a través de mi comunión con Él. Esta identidad, hermano, no depende de las modas ni de las aprobaciones externas, sino de la gracia y el amor eterno que Dios nos ofrece por medio de Cristo Jesús. Y es ahí donde vamos, hermanos, a centrar nuestra enseñanza en esta mañana. Así que vamos a la Escritura, a Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a estar leyendo en esta mañana. Colosenses capítulo 1, versículo del 1 y 2, y recuerde, leo para usted en Nueva Biblia de las Américas. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu bendición de poder estar aquí, el privilegio de poder estar aquí, el privilegio de poder oír tu palabra, el privilegio de ser confrontados con tu palabra para que nuestros corazones puedan seguir siendo transformados a tu imagen y a tu semejanza, y podamos, Señor, vivir vidas que te agraden a ti, Señor. Es por ello que te pedimos que sea tu Espíritu Santo dándonos dirección en esta mañana, que sean tus palabras y no las nuestras, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a estar atentos, quitar toda perturbación en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, para que tu palabra pueda, Señor, ser abrigada, ser resguardada, Señor, en nuestros corazones, y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios, y que ayudes al predicador para que, Señor eterno, pueda entregar el mensaje de una manera entendible, clara y fiel, Señor,
A ti nos encomendamos pidiéndote que seas tú tomando el control en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La identidad, hermanos, en una manera bíblica, se refiere a la comprensión de quiénes somos con relación a Dios o con Dios y con relación con los demás. La Biblia, hermanos, nos enseña que somos seres creados por Dios con un propósito y una misión en esta vida. Usted no está aquí por casualidad, usted no nació por accidente, simplemente nació en ese sentido bajo un plan y un propósito de Dios y que ha sido creado por Dios. Nuestra identidad, hermanos, se basa en nuestra relación con Dios, en nuestra comprensión de su amor y su gracia por medio de su palabra. Es ahí donde nuestra identidad tiene un fundamento, donde nuestra identidad está basada. Es por ello por lo que tener una identidad bíblica clara es fundamental para el desarrollo de nuestra vida espiritual y emocional. La realidad o la pregunta sería, mejor dicho, ¿usted cómo se identifica en su diario vivir? ¿Qué identidad tiene usted? ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros tenemos una comprensión correcta y bíblica de esta identidad, hermano, eso es fundamental para que mi vida espiritual sea desarrollada de una manera correcta y mis emociones puedan ser sometidas al señorío de Cristo. Y escucha esto, la falta de una identidad clara puede llevar a la confusión, la inseguridad y la búsqueda de aprobación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. En contraste con eso, tener una identidad bíblica clara nos ayuda a encontrar el propósito, significado en nuestras vidas y a vivir en libertad y plenitud en Cristo. Cuando tú y yo no tenemos una identidad clara definida, siempre, hermano, vamos a estar buscando o queriendo la aprobación del hombre y no de Dios. Es por ello que decía en el inicio, ¿verdad?, de la enseñanza, que hoy somos bombardeados por las redes sociales en ese sentido, ¿verdad? Queremos tener una identidad, vemos tantas cosas en las redes sociales que hoy los jóvenes mayormente, ¿verdad?, los adolescentes quieren parecerse a tal o cual persona, quieren ser igual cuando la realidad es de que no saben. En esas redes sociales muestran una apariencia y muchas veces de lo que no son. En el sentido de tener fama, tener dinero, tener lujos, tener posesiones. Y entonces, al ser influenciados por esa falsa identidad, hoy caen en ese error de querer ser como esas personas y buscan de alguna forma ser igual a ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa falta de identidad o tenemos una claridad de una identidad de nuestras vidas, cometemos ese tipo de errores, y no solamente en los jóvenes o en los adolescentes, sino aún a veces en la parte adulta queremos parecernos a alguien, ¿verdad?, que hemos visto, que nos identificamos con esa persona. Sin embargo, hermanos, una identidad bíblica clara nos ayuda a encontrar el propósito, el significado de Dios en nuestras vidas y a vivir una vida con libertad, no en dependencia de la opinión de los demás. Sin embargo, podemos vivir en plenitud. Tener una identidad, hermano, clara de quién, hermano, somos en Cristo Jesús implica vivir de acuerdo con los valores y principios que la Biblia nos enseña. Si yo tengo una identidad clara, si yo tengo una identidad correcta de quién yo soy en Cristo Jesús, eso me debe llevar ¿a qué? A vivir de acuerdo a los valores y a los principios que la palabra de Dios nos enseña. Esto incluye amar a Dios, amar a los demás, buscar su voluntad y propósito para nuestras vidas y vivir en obediencia a su palabra. También implica, hermano, confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en las más difíciles, y creer en su amor y su gracia para con nosotros. ¿Por qué? Porque confiar en Dios, mejor dicho, en ciertas circunstancias es fácil cuando todo sale bien.
cuando todo va marchando bien. Sin embargo, cuando mi corazón no ha sido herido, cuando mi corazón no ha sido lastimado, es fácil confiar en Dios. Sin embargo, cuando es lo opuesto, es ahí donde también, hermano, implica poder confiar en Dios, en su provisión, en su amor y en su gracia que nos puede sostener. Y en este comienzo de su carta, hermanos, Pablo nos deja ver que él tenía bien clara, bien definida su identidad y quién es y quién él era en Cristo. Y es por ello por lo que él comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué cree usted que era necesario que Pablo se presentara de esta manera? Cuando Pablo dijo: soy Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿por qué cree usted que Pablo tenía esa necesidad? ¿Por presunción de su rango que tenía como apóstol? ¿Por qué cree que Pablo se tenía que presentar, o se tuvo que presentar, mejor dicho, de esta manera? Recuerde que la semana pasada dijimos que Pablo no fundó la iglesia de los colosenses. Pablo no fue el fundador de esa iglesia. Él escribió una carta en respuesta a la visita que Epafras tuvo hacia Pablo en la cárcel. Y entonces cuando Epafras le comenta cómo estaba la situación en Colosas, en la iglesia de Colosas, entonces que Pablo, ¿verdad?, empieza a redactar esta carta. Pero sin embargo, Pablo comenzó de esta manera. ¿Por qué? Porque era de vital importancia para los colosenses que él se presentara de esa forma, y lo hizo por dos razones relacionadas, hermano. La primera de ellas fue porque su falta de familiaridad, ¿verdad?, con lo de los colosenses para con Pablo, fue necesario que Pablo se presentara de esa manera. Lo segundo es que la naturaleza crucial de su doctrina. Recuerde que en la iglesia de Colosas estaban entrando filosofías que estaban siendo dañinas para la iglesia de Colosas. No reconocían la deidad de Cristo, la plenitud que tenemos nosotros como hijos de Dios en Cristo, y es por eso que Pablo empieza a hablar de esa manera. Él mismo, hermano, se identifica y es apóstol de Jesucristo, pero no por un autonombramiento. Pablo al comienzo dice: soy Pablo, apóstol, que es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y lo que nos deja ver es que Pablo, al presentarse, no se autonombra, como muchos hoy en día se autodenominan ser algo o ser alguien. Pablo no se autodenomina ser apóstol, como hoy muchos pretenden, ¿verdad?, decir que son apóstoles cuando ya no hay. O se autodenominan ancianos dentro de su iglesia sin tener la más mínima, ¿verdad?, idea de lo que es y de lo que conlleva ser un anciano dentro de una iglesia. Se autodenominan profetas, lo cual tampoco hay en la actualidad. Y sin embargo, Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Hermano, tú eres lo que Dios ha determinado que tú seas. Tú eres lo que Dios ha determinado que tú seas. Ahora, cada frase, hermano, que Pablo usa refleja de alguna manera la faceta de la obra salvadora de Dios por medio de Jesucristo. Es Cristo, hermanos, quien nos ha capacitado y ha comisionado a Pablo como su apóstol, para siempre, y lo ha conformado a la voluntad de Dios. Es decir, recuerde cómo Pablo fue alcanzado. Pablo fue alcanzado camino a Damasco, donde estaba persiguiendo a la iglesia, y dice que hubo un resplandor y Jesucristo mismo se le presenta, y ese resplandor lo hace caer del caballo. De esa manera es como Cristo lo capacita, lo comisiona a Pablo como su apóstol, pero, hermanos, siempre en conformidad con la voluntad de Dios. Es en Cristo, hermanos, como Dios ha apartado para sí a los creyentes en Colosas, como los creyentes en la actualidad, y los ha hecho sus santos. Y si podemos conocer la gracia y la paz de Dios, es porque Cristo nos las trae o nos las da a conocer. Vamos al Evangelio de Juan,
capítulo 1, versículo 17, para ver cómo es que, en relación a esto que estamos hablando, Juan lo expresa. Juan 1:17 dice: porque la fe fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí? La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, si nosotros conocemos la gracia y la paz de Dios, es porque Cristo la ha traído a nuestras vidas. Y en esa identidad, hermano, en esa identidad, tanto los remitentes como los destinatarios y los saludos tienen, hermanos, esto en común. Todos son lo que son por la voluntad de Dios y por la obra salvadora de Jesucristo. Todos son lo que son por la voluntad de Dios y por la obra salvadora de Jesucristo. Entonces, a través de esa obra salvadora de Jesucristo, hermano, usted y yo tenemos privilegios. Y los privilegios, los títulos, las posiciones que Cristo me otorga constituyen mi identidad de por vida. Constituyen mi identidad de por vida. ¿Qué es los privilegios y los títulos? Esas posiciones que Cristo nos otorga, hermano, es lo que define mi identidad. Lo que define tu identidad no es lo que la gente piensa de ti, es lo que Dios piensa de ti. La identidad no es lo que en mi trabajo piensen de mí, sino es lo que Dios piense de mí. De manera que la pregunta, hermano, que debemos de hacernos a manera de análisis y reflexión en nuestras vidas es: ¿quién soy yo? La pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cuando alguien no te conoce, lo primero que te pregunta: ¿quién eres tú? ¿A quién pertenezco? Son las preguntas que tenemos que hacernos. Y el apóstol Pedro, hermano, nos ayuda a responder estas preguntas. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, respondiendo a la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú, hermano? ¿A quién perteneces? Dice Pedro: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos nada, ahora somos posesión suya, somos linaje escogido, somos su pueblo, somos una nación, un pueblo santo que le pertenece a Dios y que fuimos adquiridos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No hay otra forma de poder pertenecer a Dios si no es por medio de Jesucristo. Dice: cuando antes, dice la palabra, no habían recibido misericordia, ahora la recibieron por medio de Cristo Jesús. Ahora, los privilegios, hermano, de esas cosas que ahora somos, de las que Dios dice que yo soy, son monumentales, son enormes. Pero así como los privilegios son enormes, hermano, de la misma manera también lo son las responsabilidades. Y digo esto porque casi siempre, hermano, reclamamos o queremos alguno de esos títulos o de esas posiciones que Dios nos ha dado por gracia. Pero luego nosotros no nos comportamos a la altura de esos títulos. Es decir, o dicho de otra manera, si decimos que somos hijos de Dios
y no lo honramos como Padre, no lo honramos como Él se merece, no estamos identificándonos con Él, ni mi identidad está definida en Él. Si yo digo ser hijo de Dios y me comporto de manera distinta a lo que la palabra enseña, entonces usted y yo no estamos identificándonos con Él. De hecho, hermano, eso es algo que Dios dijo al pueblo de Israel a través de el profeta Malaquías. Vamos ahí a Malaquías, capítulo 1, versículo 6, donde Dios en ese sentido habla a Malaquías, al pueblo de Dios a través de Malaquías, y le dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy su señor, ¿dónde está mi temor? Y lo que Dios le quería decir al pueblo de Israel es: no hay congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y muchas veces en nuestras vidas nos sucede lo mismo, hermano, cuando no nos identificamos en plenitud con el Señor, no nuestras palabras, con nuestras acciones, con lo que decimos que somos. Si decimos que somos hijos de Dios, muchas veces no son congruentes nuestras palabras con nuestras acciones. Muchas veces no son congruentes. Y la finalidad, hermano, que busco es que usted y yo podamos entender que nuestra identidad en Cristo es un estilo de vida. Si yo me identifico con Cristo, yo tengo que vivir la vida de Cristo. Yo no puedo decir que soy cristiano y vivir como el mundo, o pensar como el mundo, ¿sí? Entonces, mi identidad en Cristo es un estilo de vida, no una simple confesión doctrinal. No es una simple confesión doctrinal, no es solo un simple concepto teológico, no es así, sino que en el momento que tú naces de nuevo, Dios por medio de Cristo, hermano, te otorga una nueva identidad, y ese debe ser tu sentido de seguridad de nuestras vidas, en tu vida. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, Dios nos da una nueva identidad. Ya no sigues siendo, ¿verdad?, o identificándote como la chismosa de la calle, como la amargada de la colonia, como la grosera de la vecindad. Ya no nos identificamos de esa manera. Hoy Dios nos da una nueva identidad donde en base a esa identidad tengo una seguridad en mi vida, pero también puedo caminar en libertad, también puedo caminar sabiendo que Dios está por mí y no contra mí. Hermanos, nosotros no somos lo que otras personas dicen. Nosotros no somos lo que nuestros logros dicen que somos. Nuestros éxitos dicen que somos. Ya sea para bien o para mal, para fracaso o para triunfo, nosotros no somos lo que sentimos ser. Nosotros no somos lo que la sociedad dice que somos. Tú y yo somos lo que Dios ha dicho que tú eres. Tú y yo somos lo que Dios ha dicho que tú eres. Y tú eres, hermano, un pueblo adquirido, como decíamos hace un momento, para Dios mediante Cristo. Ahora, antes tú y yo, hermanos, éramos despreciables para Dios y aceptables para el mundo. Ahora, si nuestra identidad está en Cristo y vivimos la vida de Cristo asumiendo las responsabilidades que tenemos como sus hijos, debemos entonces, hermano, entender que ahora somos aceptables para Dios, pero aborrecibles para el mundo. Mateo 5:11 dice: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Hermano, cuando tú y yo nos identificamos con Cristo, seremos aborrecibles para el mundo. Ahora, escucha esto. Entre más te identifiques con Cristo, entre más te parezcas a Cristo, más aborrecible serás para el mundo. No serás aceptable. Entre más te identifiques con Cristo, entre más te parezcas a Cristo, más aborrecible serás para el mundo.
Y cuando hablo del mundo, hermano, hablo del sistema de pensamiento del mundo, hablo del sistema de conducta del mundo, hablo de no perseguir su ideología del mundo, no perseguir la ideología o las filosofías del mundo, no buscar lo que el mundo busca, no satisfacer nuestras pasiones y deseos como el mundo lo hace. Cuando hablamos del mundo, hablamos en ese sentido de no encajar en su forma de pensamiento, no encajar en su forma de actuar, no encajar en su forma de hablar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, sed santos como yo soy santo. ¿Por qué? Porque muchas veces en ese querer encajar en el mundo, hermano, empezamos a vivir como el mundo. Empezamos a pensar como el mundo, empezamos a buscar las cosas que el mundo busca, pensamos que el éxito me va a dar un valor, que el éxito monetario, el éxito financiero, el éxito material me va a dar un valor a mí, la popularidad en las redes sociales me va a dar un valor a mí, me va a identificar a mí, y eso es mentira. Esa es una de las mentiras del mundo que hace y que el mundo tiene para ser arrastrados por esas cosas. Porque recuerda, hermanos, fuimos comprados por precio en el mercado de esclavos. Fuimos hechos posesión del Creador y Redentor de la humanidad. Usted y yo éramos esclavos del pecado y ahora, como dice la Escritura, somos esclavos de Cristo por amor. Pablo le dice a los Corintios, vamos ahí a Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice, porque han sido comprados por precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Por eso es que, decía hace un momento, tenemos que buscar la santidad. Ahora, buscar la santidad, hermano, siempre se va a contraponer con la forma y el estilo de vida del mundo. De manera que tú tienes un privilegio especial y como iglesia fuimos desposados con Cristo. Ahora somos la novia de Cristo. Amén. Ahora, muchas veces, hermanos, nosotros nos olvidamos quiénes somos. Muchas veces tú y yo, en esta caminar, en esta lucha contra el pecado, en esta lucha contra la carne, nos olvidamos quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos cristianos y en todo lo que hagamos, hermano, donde quiera que estemos, usted y yo somos cristianos. Usted no es cristiano nada más aquí cuando viene a la iglesia. Usted debe ser cristiano en su trabajo. Usted tiene que ser cristiano en su colonia. Usted tiene que ser cristiano en su calle. Usted tiene que ser cristiano con los vecinos. Es decir, que tú y yo no dejamos de ser cristianos al salir de la iglesia. Si es que tú y yo nos identificamos con Cristo, debemos de vivir la vida de Cristo, vivir como cristianos fuera y dentro de la iglesia, donde quiera que nos desenvolvamos y desarrollemos nuestras actividades durante la semana. Ahora, cuando tú te extravías, cuando tú pierdes tu identidad en Cristo, cuando tú pierdes quién eres en Él, cuando tú olvidas, mejor dicho, quién eres en Él, corres el peligro de caer en el secularismo, hermano. Corres el peligro de caer en el secularismo. ¿Y qué es el secularismo? ¿Sí? ¿Qué es el secularismo? Bueno, en términos prácticos, hermanos, es querer tener a Jesús para resolver mis problemas sin tener que comprometerme con el cuerpo de Cristo. Caes en un secularismo, en querer solamente tener a Jesús para resolver tus problemas sin la necesidad de comprometerte con el cuerpo de Cristo. Es querer tener una vida cristiana sin que Cristo gobierne tu vida. Cuando te extravías de tu identidad, cuando olvidas quién eres en Cristo, lo único o el riesgo que se corre es hermano. Querer vivir una vida de apariencia,
querer vivir una vida de religión, querer vivir una vida cristiana pero sin Cristo. ¿Por qué? Si quiero ser cristiano, si quiero estar en la iglesia, pero no quiero que Cristo gobierne mi vida. No quiero que Cristo me diga cómo debo de vivir. No quiero que Cristo, ni siquiera Cristo, toque el tema del perdón. No quiero que Cristo toque nada de eso. No quiero que Cristo toque el tema de la santidad. Porque a mí me gusta darle vuelta a la hilacha, ¿verdad? Queremos vivir una vida cristiana sin Cristo gobernando en nuestras vidas. Y eso, hermano, no es tener una identidad con Cristo, no es ser discípulo de Cristo. Lo que te define, o lo que define tu identidad, hermano, no son tus logros. Lo que define nuestra identidad no son nuestros logros. No es tu preparación académica, no es tu conocimiento bíblico, no es tu posición económica, no son tus bienes materiales, no está en si tienes el celular de moda, no está en si tienes la última generación del iPhone, no está ahí tu identidad, no es ahí donde debe de estar nuestra identidad. Lo que te identifica o lo que define tu identidad, hermano, es quién eres en Cristo. El problema es que no lo sabemos. ¿Quiénes somos en Cristo? Si tú te haces esa pregunta en esta mañana y te preguntas, ¿quién soy en Cristo? ¿Qué te contestarías a ti mismo? ¿Qué dirías al respecto de ti? ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Y en Cristo, hermano, por si no tienes respuesta para esa pregunta, en Cristo eres hijo de Dios. En Cristo eres escogido por Dios. En Cristo eres hijo de aquel que te guarda en el hueco de su mano. Eres hijo de aquel que te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. ¿Para qué? Para que andes en esa luz admirable, que te ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido para Él como posición preciada para Él. Eso es lo que tú eres en Cristo. Y es el título que, hermano, el título de mayor nombramiento en esta vida. No importa que tú seas un doctor, no importa que tú seas lo que tú seas profesionalmente, eso no es lo que te debe definir. Lo que te debe de definir y lo que te debe de identificar es quién eres en Él. Y dijimos que tú eres una nación santa, eres linaje escogido, eres aquel por quien Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Y que en ese sentido, hermano, tu identidad debe ser evidente cuando tú estás triste, cuando tú estás alegre, si eres casado o casada, o si estás soltero o soltera, si eres alguien que tiene negocios, si estás trabajando o si estás sin trabajo, si estás sano o estás enfermo, si estás herido, si te han amado, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en Cristo y esa es nuestra identidad. Pero esa identidad se debe reflejar en ese sentido, hermano. Cuando estamos bajo presión, debo de evidenciar cuál es mi identidad. Debo de evidenciar que estoy en Cristo, que Él es quien me guarda, que me identifico y que confío. Aun cuando estoy triste, aun cuando estoy dolido, aun cuando puedo estar enfermo, pero aun cuando puedo tener todas las cosas a favor, por así decirlo, en mi vida, teniendo un trabajo, teniendo buena posesión económica, teniendo cosas materiales, pero eso no es lo que te define, hermano, no es lo que nos define. Nosotros estamos en Cristo y esa es nuestra identidad. Es por ello que Pablo termina diciendo en el versículo 2, vamos ahí, Colosenses 1, versículo 2. Y lo que Pablo viene haciendo en cuestión en ese sentido de la identidad es que
Los colosenses estaban confundidos por las filosofías, el paganismo, las ideologías judías y todo lo que de ellos estaban rodeados. Por eso es que Pablo habla de esto en este comienzo de su carta, para ubicarlos donde ellos deberían estar situados y sacarlos de aquel error o esa falta de identidad en sus vidas. Versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Y en estas dos palabras tan sencillas, gracia y paz, hermano, es que se resume todo el contenido del Evangelio, a la vez que se distingue el Evangelio de cualquier otra religión o de cualquier otra filosofía humana. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Nada. ¿Por qué? Porque mi identidad está en Cristo. Y estas cosas, al estar identificado con Cristo, hermano, no tienen que tener un efecto negativo en mi vida o puedan provocar desánimo. Por eso Pablo en los Romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, no. La angustia, tampoco. La persecución, no, tampoco. El hambre, no. La desnudez, tampoco. O el peligro o la espada, no. ¿Por qué? Porque mi identidad está con Él. Hermano, cuando tú entiendes quién eres en Él, no quiere decir que las cosas sean más sencillas, pero cuando las cosas se ponen rudas, hermano, tú puedes permanecer en pie, tú puedes permanecer confiado, tú puedes permanecer firme en Él. No porque aquellas cosas, hermano, ¿tú crees que para Pablo no era difícil estar en la cárcel? Sí, pero él entendía que su identidad estaba en Cristo. Por eso en la carta a los Filipenses dice: regocijaos. Anima a los Filipenses y dice: regocijaos en el Señor. Otra vez le digo: regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Porque si mi identidad está en Él, no importa lo que yo pueda pasar en esta vida, yo puedo permanecer firme y confiado de que Él está por mí, de que soy su hijo, de que Él me guarda en el hueco de su mano, de que a pesar de la carencia en salud, la carencia económica o material, Él va a proveer de alguna manera no solamente lo material y lo económico, sino las fuerzas para que a través de esa necesidad física yo pueda seguir glorificando el nombre de Dios en mi vida. Nada, hermano, nada hay que nos pueda separar de eso, porque nuestra identidad está en Cristo y porque en Cristo estamos completos, y que el cristianismo no se basa, hermano, en lo que el hombre puede hacer para llegar a Dios, sino en lo que Dios ya hizo para llegar al hombre, que es totalmente diferente. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Enviar a su Hijo a morir por nosotros, para que hoy podamos tener tú y yo no solamente vida eterna y salvación, sino podamos tener una identidad en la cual podamos descansar, una identidad en la cual podemos confiar. Y en ese sentido, y con eso termino, es como aquellos, hermano, que tienen de repente algún conocido en el gobierno. ¿Por qué se confían en decir: un ejemplo, me infraccionaron? Pues le hablo a fulano, ¿verdad?, que les marque y que para que no me infraccionen. Porque tiene eso, se refugia, su confianza es en eso. Nosotros, hermano, nuestra identidad y confianza debe estar en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti y Él tiene cuidado de mí. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Sin duda alguna, Señor, cuando nos extraviamos, cuando olvidamos quiénes somos en ti, Señor, vivimos vidas igual que el mundo, vivimos vidas persiguiendo lo que el mundo persigue, afanándonos por lo que el mundo se afana. Queremos ser reconocidos por el mundo, por la sociedad, Señor, no importándonos ser reconocidos por ti. Cuando nos extraviamos, caemos en ese tipo de errores. Lo que decíamos en el secularismo, en querer, Señor, vivir la vida cristiana, pero sin que Cristo
gobierne nuestras vidas, y eso no puede ser así. Señor, es por ello que te pedimos que nos ayudes y que a través de esto que hoy has traído a nuestras vidas podamos cobrar fuerza y ánimo en nuestras vidas, porque, Señor, estamos plenos y completos en ti, y que, Señor, nuestra identidad está en ti, no en las cosas del mundo, no en las cosas terrenales, no en las personas, no en lo que las personas me puedan ofrecer o lo que las personas puedan decir de mí. Mi identidad está en lo que tú ya dijiste que yo soy, y tú has dicho que yo soy tu hijo, porque Cristo compró mi vida a precio de sangre en la cruz del Calvario. Gracias te damos por tu palabra. Síguenos llevando en ese caminar y en ese conocimiento en ti, Señor, para que no olvidemos quiénes somos y que podamos servirte y honrarte con nuestras vidas todos los días, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque sin duda Él es bueno, para siempre es su misericordia.